Muy buenos días, feliz martes. Hoy es martes 31 de abril, 31 de el último marzo. que ya va a comenzar abril. 31 de marzo ya vamos a comenzar abril y seguimos en fase 2 con la gran solicitud, sobre todo enfática anoche, ¿no?, del subsecretario de Salud de quedarse en casa. Por eso desde aquí nos conectamos, en concreto te acompaña y te vamos a platicar y a resolver dudas sobre tus créditos hipotecarios y créditos en general, porque los bancos anunciaron a partir justo de hace 8 días, de la semana pasada, martes. Empezaron a anunciar los programas de apoyo para todos sus acreditados. Todo tipo de créditos tiene alguna ventaja y aplazamiento por lo menos de 4 meses, con posibilidad de ampliarse hasta 6 meses. 4 meses más 2. Todos los bancos lo pueden hacer. Quien lo anunció así, pues fue en su caso HSBC, que lo hizo el martes pasado en la noche, con el plan que ya te dijimos, además alternativa B muy interesante de pagar 12 mensualidades, todo un año a mitad del monto de la mensualidad. El otro 50% lo paga la institución financiera. No todos los bancos realizan estas prestaciones, estas facilidades, entonces hay que checar quiénes te ofrecen otras alternativas. Por ejemplo, te comentaba ayer que Banregio está estudiando caso por caso, y eso es muy importante pues para acomodar las medidas, ¿no?, de acuerdo a lo que requiere la persona física con actividad empresarial, la pyme. Ese es otro tema, Hugo, que hay que platicar. Así luego es. Los bancos, ¿qué ofrecen para las pymes? No todos están dando créditos, pero hay algunos que sí. Ese es otro tema. Te voy a contestar, por ejemplo, que ayer nos preguntaban sobre este tema de cuándo debían inscribirse. Pues para algunos bancos comienza el 1 de abril, por ejemplo, Scotiabank. Para otros, la inscripción para hacer tu solicitud sobre este tema es el 2 de abril, BBVA, otros, ¿no? Y bueno, acuérdate, en el Infonavit 15 de abril. Pero, a ver, vamos a ver, tenemos aquí una pregunta. Nos decía, por ejemplo, aquí la tengo. Nos decían, por ejemplo, esto de las fechas y si había créditos para pymes. Eso te lo vamos a comentar. Algunos lo están ofreciendo. De hecho, en nuestras redes sociales BBVA ya anunció un plan para pymes expresamente. Entonces hay que checarlo para saber cuáles son las especificaciones. Y déjame, en lo que localizo aquí, todas las preguntas que nos hicieron ayer es básicamente... Dice, lo de Foviste, quiero platicarte lo de Foviste. El plan emergente económico de Foviste lo que hace para todos aquellos trabajadores del Estado es que pospone las fechas para que no se vean presionados por elegir su vivienda, por escriturar o por ir al notario. De hecho, ni todos los registros públicos ni todos los notarios están trabajando, entonces ahí se está deteniendo. Por eso, el Foviste amplía sin fecha final, ahorita no anuncia cuándo, hasta cuándo puedes escriturar y llevar a cabo todo tu trámite. Entonces puedes buscar sin problema todo tu casa y etcétera, verlo con calma. Foviste sigue en línea, en su página puedes escribir, hay un teléfono, el 01836 84 783. En ese teléfono, que además lo puedes localizar también en su página www.foviste.gov.mx, puedes encontrar toda la asesoría respecto a todos aquellos acreditados que ya calificaron, ya tuvieron los puntos, ya fueron ganadores y solamente tenían que entregar, entiendo que por ahí del próximo 13 de abril, tenían que entregar ya la elección de su vivienda y el 13 de mayo firmar su escritura. Bueno, pues esos plazos fatales se eliminaron y pueden hacerlo ahorita con calma por esta contingencia.
En la plática y la liga que tienes también en nuestras redes sociales con la entrevista completa con el vocal ejecutivo de Fobiste, el arquitecto Agustín Rodríguez López, él descarta que el gobierno pueda ahorita desemplear gente, ¿no? Despedir gente. Entonces no está contemplando que se tenga que usar ese fondo que existe para los desempleados, pero existe. Entonces es muy importante saber que si alguno queda sin empleo, algún trabajador del Estado, de alguna dependencia, de alguna secretaría, tiene hasta un año con ese fondo que lo protege para el pago de sus mensualidades del crédito para comprar su vivienda. Es un fondo muy amplio, la verdad, un año, nadie te lo da. Es muy bueno. La verdad es que, bueno, por ejemplo, Infonavit está dando 3 meses de posposición, ¿no? Apelando a ese fondo emergente de desempleo, y Fobiste tiene hasta un año. Entonces, no contempla despidos, pero si alguien estuviera en ese caso, cuenta con este fondo de desempleo. Y además nos dio una muy buena noticia. Yo te invito a que cheques la entrevista completa. Ahí está en nuestras redes sociales, @ en concreto, @ Mariel Zúñiga, porque él dice que va a incluso abogar por incrementar entre los 49,000 y 53,000 créditos que contemplaba para este año, va a abogar para que crezca la cantidad de créditos que entreguen este año. Esa es muy buena noticia en medio de esta contingencia. Así es. ¿Verdad? Entonces, bueno, en lo que yo voy encontrando las preguntas que tenemos aquí sobre bancos específicamente, esperando contar con el apoyo de nuestros amigos que también están allí en línea. Espero contar con la asistencia de Tony Artiguez, de Santander, de Ricardo García Conde, de Citibanamex, etcétera. Hemos solicitado las entrevistas. Yo no sé por qué ahorita los bancos no apoyan estas entrevistas para poder orientar a la gente. Dar más información, dar más detalles, yo creo que sería muy oportuno, sí, Mariel, porque como vimos hay todavía mucha inquietud, desde luego todo mundo queremos saber cuáles son esas ventajas, cuáles son esos apoyos que se están ofreciendo a través de la banca. Ya se dio algo, pero sí, creo que mucha gente tiene dudas por su caso específico. Correcto, entonces yo digo, si fuera algún asesor, director de comunicación, alguien a quien escuchara, les diría hay que aprovechar el momento de orientar a la gente, porque muchas personas quieren saber cómo van a hacer sus pagos de la tarjeta de crédito, claro, además de las hipotecas, que a grosso modo ya sabemos que son 4 y hasta 6 meses de posposición. Y una de las preguntas justo que me hacen es si se va a pagar, se pospone el pago de la mensualidad, pero también los intereses, o sea, capital e intereses, se pospone todo. Dice, los beneficiarios de la postergación de pagos terminarán pagando todos los intereses que se acumulen. La pregunta es sí, y digo, la respuesta es sí y no. O sea, sí van a pagar la mensualidad con intereses, pero no se van a acumular más intereses. Okay. Eso es lo que entendimos. Van a pagar su mensualidad. Si venían pagando, no sé, 8,000 pesos, 6,000 pesos, será etcétera, lo mismo que paguen. Va a ser lo mismo que paguen dentro de 4 meses cuando se suscriban al programa correspondiente de cada banco. Justo nos están preguntando el programa para pequeñas empresas que hará el gobierno. ¿Qué hará el gobierno para apoyar estas empresas? Pues eso es lo que queremos saber, mi querida Sonia, porque no ha surgido ninguna propuesta para apoyar a las pymes, y las pymes son casi el 90% de las empresas en México, son las que generan más del 72% del empleo en México, y en ellas no se está pensando, y en cambio sí se les está obligando a seguir y a conservar a sus empleados. Pero ¿cómo los van a conservar si ahorita no están vendiendo, no están facturando, no están cobrando? Muy complicado el panorama. Esperamos que haya noticias sobre ese programa, si surge, si ya por fin el gobierno de México emula los ejemplos de otros países, en Europa, en Norteamérica, en todos los países, hasta en Chile, ¿no? Hasta El Salvador, ¿qué te digo? De apoyo hacia las pequeñas empresas, hacia sus empresas y sus familias. Ve en nuestras redes sociales lo que publiqué sobre el gobierno de Chile, ¿no? Es un programa para apoyar a familias y empresas. También nos preguntan,
si es el crimen organizado el que participa en estos actos vandálicos, los que comentabas ayer, Hugo. Fíjate que lo que nos han comentado expertos en materia de seguridad es que el crimen organizado está aprovechando desde luego estos huecos. Sin embargo, también se está organizando una parte importante de gente que vive muy cerca de estos centros de autoservicios. Es decir, se están aprovechando para hacer la convocatoria y de ahí pues poder juntarse entre 15, 20 personas con ciertas características muy específicas, ¿no? Ya saben, llevan cubrebocas, van vestidas de negro, se citan a cierta hora, pero en avanzada está llegando gente para saber cuáles son las entradas y salidas para el momento del escape, ¿no? Entonces, sí, debe haber gente del crimen organizado y lo que nos comentan, te digo, nuestros amigos especialistas en temas de seguridad es que pues el caldo de cultivo está también muy bueno para justamente hacer este tipo de vandalismo. Correcto. Y bueno, para concluir con estas preguntas, nos dicen que bancos aún no han anunciado medidas de apoyos para usuarios. Yo creo que son los bancos de nicho, bancos especializados y bancos pequeños. No he escuchado noticias de, no sé, de Banco Inmobiliario Mexicano, en el caso del tema inmobiliario, de bancos como más pequeños, ¿no? ¿Cómo se llama? Compartamos, ese es Compartamos, sí. Mifel, no es banco. Bueno, los bancos, Mifel, sí, los bancos pequeños no han anunciado estas medidas, pero todos están involucrados en la solicitud que hizo la Asociación de Bancos de México a la Comisión Nacional Bancaria y la respuesta fue positiva, así que todos deberán de tener cuando mínimo este tipo de soluciones, de posponer por lo menos 4 meses los pagos, las mensualidades, sí, tal como las vienes pagando, se vuelven a pagar nada más después de 4 meses, o si fuiste beneficiario de 6 meses, que mejor, pero la vuelves a pagar. Si pagabas 8,000 pesos, estás pagando hasta febrero 28, pagaste 8,000 pesos, 6,000 pesos de mensualidad, eso lo tienes que pagar. Si estás pagando en tu tarjeta de crédito el pago para no generar intereses, 3,000 pesos, pues eso es lo mismo que vas a posponer dentro de 4 meses, ¿sí? Hay que checar las letras chiquitas, los contratos en cada página del banco para ver cómo va a ser, pero es la misma mensualidad. No se acumulan intereses, Enrique, pero sí vas a pagar los intereses y el capital. Y si todos los bancos han cerrado sus puertas para atender a clientes, no, Mario, no cerraron las puertas, en realidad sí disminuyeron. En el caso de Citibanamex anunció, hubo un comunicado justo también el martes pasado de las sucursales que cerraba, pero otras las deja abiertas. Ningún banco ha cerrado en su totalidad las sucursales, ha reducido el número de personal en sucursales grandes, en plazas comerciales, etcétera, pero las sucursales pequeñas, en realidad me consta, porque he tenido que hacer en esta contingencia algún tema de trámites, sigue con el mismo personal. Si es la sucursal, por ejemplo, de Scotiabank, el World Trade Center, sigue con los mismos 5 personas. Son 2 cajeras, un supervisor, el gerente y 2 ejecutivos. BBVA están haciendo fila para distanciar un poco a las personas, y recibiendo de 10 en 10, pero es una sucursal bastante grande y está funcionando en su totalidad. Y te puedo hablar lo mismo de Banorte, que está cerca, de Santander, que también está cerca. Entonces, solamente algunos bancos decidieron cerrar ciertas sucursales, pero no están cerradas en su totalidad y están invitando a hacer todos tus trámites vía digital. Entonces es importante que bajes tu app para que puedas desde allí pues manejar los temas más simples, transferencias, etcétera. Y a partir de mañana, sí checa con los bancos que ya te puedas suscribir a esta posposición de pagos mínimo por 4 meses. Bueno, pues para que escuches toda la liga de la entrevista con el arquitecto Agustín Rodríguez López, vocal ejecutivo de Foavista, te invito a que cheques nuestras redes sociales para que veas, y en breve nos dará la primicia de cómo
le hará para incrementar el número de créditos entre 49,000 y 53,000 que calcula para este año en todas sus modalidades, sin parar ningún programa. Tu casa en la ciudad, Foviste para todos, todo sigue adelante. Acuérdate que en este caso los organismos nacionales de vivienda, Infonavit, Foviste, etcétera, siguen caminando. Aún no tenemos noticias de Sociedad Hipotecaria Federal, pero seguramente la solicitud ya la hicimos, vamos a tener respuesta. Y lo único que se pospuso fue el anuncio, el tan ansiado lanzamiento del programa para apoyar a los no afiliados, a los conocidos como informales, a los que tienen economía mixta, que ahorita deben estar batallando muchísimo. También un sector muy importante también. ¿Verdad? Pues esperamos noticias en breve de Sociedad Hipotecaria Federal. Mientras tanto, Hugo, ¿qué está pasando con el estatus, lo anunciado anoche, y con el petróleo? El petróleo. Pues mira, Mariel, todos vimos, o la mayoría vimos, el anuncio que se decreta pues un estado de emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor, que eso lo enfatizó muy bien el canciller Marcelo Ebrard, que se hacía este decreto, este anuncio, y pues parte de lo particular era que los empleadores, los empresarios tenían que mantener a sus trabajadores y seguirles pagando durante esta temporada, y que se ampliaba el resguardo, que tenemos que estar en casa hasta el 30 de abril. Pero en ese inter, ¿qué está pasando en los mercados internacionales? Y que, bueno, desafortunadamente no una muy buena noticia para México, es la caída en el precio en los precios internacionales del petróleo, afectando desde luego a la mezcla mexicana de exportación. Llega a niveles mínimos, llega a $10.37 por barril. Ese nivel no se había visto desde marzo de 1999. Así es que sí, es una caída muy importante, muy severa. Sí, exactamente, una caída muy importante. ¿Y en qué se va a reflejar? Claro, pues nosotros como consumidores a lo mejor estamos viendo un reflejo positivo en los precios de la gasolina, que están cayendo, y están cayendo bastante rápido, cosa que no había pasado en el pasado, justamente porque no se había dado esta disminución tan acelerada en los precios internacionales del petróleo. Así es que vemos en algunas noticias y en algunos estados que el precio de la gasolina está pues por arribita de los 10 pesos wow, por litro. Todavía aquí en la Ciudad de México encontramos entre 16, 14, 15 pesos por litro, dependiendo qué tipo de combustible. Pero bueno, el efecto negativo que va a tener que hacer frente el gobierno federal justamente va por dos vías. La primera es por los menores ingresos que va a recibir el gobierno, por la menor venta de combustible, de petróleo, a menor precio, y también por la menor venta por impuestos, el impuesto especial sobre producción y servicio, el IEPS, que se cobra a las gasolinas. Esto pues va a impactar en las finanzas públicas en los próximos meses. También se tiene un margen de riesgo importante con Pemex, Mariel, porque recordaremos que Pemex ha estado, sobre todo en este gobierno, se le ha estado tratando de dar un impulso muy fuerte, cubriendo parte de sus pasivos, de su deuda, inyectándole recursos muy importantes. Sin embargo, el año pasado la producción, o los ingresos más bien, de Pemex cayeron de una manera fuerte, y ahora con esta situación que se vive en los mercados internacionales, con el precio del petróleo tan bajo, pues Pemex también va a resentir el tema de los ingresos por la venta justamente pues del crudo. Así es que no son buenas noticias. Esto llevaría a que otras calificadoras que todavía no han dado a conocer su reporte, pues sí, efectivamente sigan la tendencia de Standard & Poor's, quien ya puso un grado abajo a la calificación tanto de Pemex como de México. Así es que Moody's, que sería otra de las calificadoras importantes, pues seguramente estará cambiando su calificación, degradando la calificación de Pemex, y seguramente la de riesgo país, la de México. Y así consecutivamente todas las demás calificaciones, entre ellos vienen paquetes de bancos, paquetes de empresas que tienen deuda en el exterior, y la otra calificadora es Fitch Ratings, que seguramente estará también actualizando su evaluación sobre los riesgos de México y calificando también con una degradación. No se ve el escenario positivo, Mariel. Sin embargo, se espera para este domingo que el presidente Andrés Manuel López Obrador dé a conocer un programa de apoyo a la economía mexicana. ¿Qué es lo que se podría esperar? Bueno, ya dio algunos anuncios,
sobre todo quienes estaban preguntando sobre las pymes, dijo que se iba a dar 1 millón de créditos a pequeñas empresas, pero aquí habría que checar cuál es el concepto de pequeñas Correcto. empresas para el gobierno o para el presidente, porque él en su discurso en las conferencias mañaneras habla básicamente de los micronegocios. Correcto. Estos, lo que le llama la gente los changarritos, los que estarían recibiendo un apoyo, o al menos es lo que dejó ver el presidente. Pero las pymes no están contempladas. Pymes como tal, como lo que es el concepto de pymes, hasta ahorita todavía no están contempladas. Esperemos que este domingo o en el anuncio se den noticias favorables para que también dé tranquilidad, ¿no?, a los que son empleadores de mucha gente, que sepan cuál es el escenario y sepan cómo conducirse ante esta crisis, ¿no? A los empleadores y a los empleados. Y a los empleados. Es importante que dé esa confianza, porque todo hacia afuera pues es como esta película de la neblina, ¿no?, donde no ves que hay adelante. Exacto. Pues confiemos, y justo nos llevamos esto de tarea, cómo darles recomendaciones para que cuiden su patrimonio, además de su salud, que es lo primero, cuiden su patrimonio para restablecernos en breve. Esperemos, ¿no?, que la fecha sea ese 30 de abril, que también la pandemia le haga caso aquí en México, que nosotros le hagamos caso, que salgamos adelante, y entonces estaremos hablando de cómo restablecernos. Pero ¿qué te parece? Nos llevamos, además de tus dudas, que mañana seguiremos contestando, también tenemos un invitado para asesorarte sobre hipotecas y créditos. Resolvemos esta parte de cómo conservar tu patrimonio y cómo restablecerte pronto después de la pandemia. Va a ser muy importante. Bueno, los esperamos para la siguiente transmisión. Los esperamos mañana, y no me voy sin contestarle a Sonia así para hacerte acreedor a esta posposición de pagos de parte de los bancos. Tienes que estar al corriente en tus pagos hasta el 28 de febrero. Y continuamos aquí. Acuérdate, En Concreto te acompaña. Soy Mariel Zúñiga y Hugo Loya. Mañana nos vemos aquí En Concreto, 10 de la mañana. Buen día.